En efecto, tal como se mostró anteriormente, lo basilar consiste en la aportación de nuevos elementos materiales probatorios o información legalmente obtenida con la capacidad de dejar sin efectos jurídicos cada uno de los requisitos que sustentaron la imposición de la medida. Luego de referirse a los hechos denunciados, la defensa resaltó que la Fiscalía construyó la diferencia razonable de participación del imputado en los delitos atribuidos con fundamento en prueba de referencia no admisible, además de que se le confirió poder suasorio a la versión de la menor víctima. Se le responde a la defensa que las manifestaciones anteriores de la presunta víctima, si bien su introducción al juicio oral requiere el cumplimiento de una serie de requisitos legales y jurisprudenciales para su validez, en sede de control de garantías, son por sí mismas idóneas para sustentar la inferencia razonable de participación del indiciado en los delitos achacados en la imputación. Se encuentra se tiene que en estas audiencias preliminares el estándar de conocimiento sobre la existencia del delito y de la participación del indiciado en su comisión no exige el mismo rigor que ha menester para edificar una sentencia condenatoria. En estas audiencias preliminares se demanda una posibilidad para extinguir a una persona a la investigación penal y para imponerle la respectiva medida cautelar personal, de tal manera que la inferencia razonable puede estar fundada en entrevistas, declaraciones juradas, manifestaciones de la víctima ante sus progenitores, parientes, profesionales de la salud, etc. Información que no tiene la calidad de prueba, la que únicamente se practica en el juicio oral. De otra parte, en la audiencia revocatoria de la medida cautelar personal intramural no tiene cabida la crítica a la valoración que la información realizó el juzgado de control de garantías para imponer esa medida a la manera de sustentación de un recurso de apelación. Se repite en la citada audiencia en menester la aducción de nueva información con el potencial suficiente para quebrar las bases en las que se apuntaló la medida privativa de libertad, presupuesto que se va a analizar enseguida. También está fuera de contexto con el objeto de la audiencia revocatoria lo relativo a la opugnación de los fines de la medida de aseguramiento que tuvo en cuenta el juzgado de garantías al modo de una sustentación de un recurso de apelación, con la que podría sustentarse más bien una sustitución de la medida. Sin embargo, en esta clase de delitos está proscrita esta sustitución. La ley de infancia y adolescencia estipula que si se acreditan los requisitos relativos a la urgencia, inferencia razonable y algún fin constitucional, la única medida cautelar personal que procede es la intramural. Ahora, otra cosa es que el acusado sea condenado y que en el decurso del cumplimiento inexorable de la pena de prisión se le reconozca la redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza, instituto al que sí tiene derecho sentenciado. Como se advierte, esta circunstancia no tiene lugar en este asunto. En su intervención inicial como en la sustentación del recurso de apelación, la defensa se desvió del objeto de las dos diligencias, como ya se advirtió, pero desglosando ambas intervenciones se detecta que la defensa sí aportó información tendiente a devastar la existencia del delito y la inferencia razonable de participación del imputado en los delitos atribuidos. La primera información tiene que ver con el desempeño académico de la presunta víctima. Mientras la defensa argumentó que ésta no sufrió detrimento alguno en las áreas académica y psicológica, porque la psicoorientadora de la institución educativa no dejó constancia de ninguna afectación en la época de los hechos y momentos posteriores, el juzgado de primera instancia advirtió una mengua académica que padeció la presunta víctima. Sea lo que fuere, lo cierto es que la ley penal no exige la demostración de secuelas psicológicas o de otro tipo, como las académicas, para la configuración de estos delitos de abuso sexual. En consecuencia, unas víctimas podrán padecer graves secuelas psicológicas que afecten su desempeño personal, familiar, social, laboral, académico, etc., y otras víctimas no. Además, las secuelas pueden surgir tardíamente. En consecuencia, este no es un criterio preponderante para desestructurar la inferencia razonable de la existencia del delito. Ahora, en cuanto a la participación del imputado en los delitos atribuidos, se tiene que la defensa aportó unas certificaciones laborales y unas planillas de pago donde consta que el imputado se encontraba laborando en una finca ubicada en Turbo desde el 15 de marzo de 2018 hasta el 26 de julio de 2021. Concretamente figura que al acusado se le pagó el salario correspondiente al día 23 de abril de ese año y por tanto se encontraba laborando. Ante esa circunstancia, el juzgado de primera instancia objetó
que la planilla no era suficiente porque podía suceder que al trabajador le pagasen su salario habiéndole concedido permiso, el cual es un permiso remunerado, y por ende es posible que el acusado no hubiese laborado ese día. Sobre este punto, es menester admitir el orden natural de las cosas, en el sentido de que si al trabajador le pagaron el salario de un día determinado, fue porque lo laboró. Así que le correspondería desvirtuar con pruebas y no con suposiciones a quien alegue que ese